lo he oído, ¿verdad? Y yo quiero 3 veces a la semana y ahí mirad vos qué haces porque yo 3 veces a la semana quiero. Una señora me dijo, mire, ¿sabe qué hago? Dale pues. Ponete ahí y voy a hacer la dormida. Así, literal, ¿verdad? Y yo no aconsejo gente no cristiana, esto no se lo estoy diciendo de gente no cristiana, se lo digo de gente en la iglesia. Miren, en lo que ustedes van, que ahorita revolucionando sus preguntas, ¿qué me van a preguntar? Yo voy a pasar unas diapositivas rápido ahorita porque quiero llegar por lo menos a la primera pregunta que lleva bastante contestarla. ¿Qué cosas impactan, por ejemplo, o qué cosas influyen en no tener una buena sexualidad? Y digamos, de ahorita en adelante, hablemos de sexualidad, entendiéndolo una unidad entre la intimidad emocional y la sexualidad. ¿Okay? Porque si digo solo sexualidad, los hombres se identifican, pero las mujeres se quedan en el aire porque dicen, pero no, yo no me estoy conectando. Rápidamente le voy a decir qué cosas tenemos. Miren, la familia, nuestra familia de origen, es cómo vimos nosotros que nuestro papito, por ejemplo, los hombres, trataba a nuestra mamita, ¿verdad? Los que no tuvimos papás, los que no tuvieron papás, tienen todavía un problema un poquito más complicado porque no vieron un modelo de cómo un hombre debe tratar a su papá. Yo lo voy a hacer así, si no lo reconoce y lo trabaja cabalito, pinto y parado, así va a resultar. Se los digo con propiedad porque así lo viví yo. Hasta que mi esposa me decía, igual que tu papá. Eso es lo peor que le pueden decir a uno. No lo hagan, mujeres. No lo hagan. Pero si uno tiene un asunto de decir, yo no quiero ser como mi papá. Familia, religión. ¿Qué tiene que ver la religión? Sí, fíjese que la religión indirectamente nos enseña y nos mete en un molde. Ejemplo. Por ejemplo, a nosotros, a los jóvenes, el mensaje que les llega siempre es: no lo vayan a hacer, no lo pueden hacer, no hay fornicación, no hay masturbación. Y eso es lo que les decimos, pero no les explicamos por qué, no les decimos cuáles son los beneficios. Entonces, aquí tengo una pregunta que se las voy a adelantar, de una patoja recién casada que me escribió y me puso: Ricky, yo me guardé toda mi vida para el matrimonio, me casé virgen, pero ahora no disfruto el sexo con mi esposa. ¿Por qué? Entonces no sirvió de nada de que me guardara. Entonces yo debería de haber probado y me debería de haber especializado un poco para llegar. No, porque platicando después con ella, el asunto fue que se metió tanto el no adentro, se contuvo tanto porque era pecado el sexo, que teniendo relaciones sexuales con su esposo estaba ese cassette adentro. Esto no es bueno, esto no. ¿Se quedó? ¿Cuál es el cassette que usted tiene de la religión de donde usted venga o de la iglesia de donde esté? ¿Qué le enseñan en su iglesia? No le enseñan nada, usted pues peor todavía. Porque entonces, ¿dónde obtuvo y está obteniendo usted la información que tiene acerca de su sexualidad? Bueno, ¿cuáles son las creencias, los conceptos que tengo sobre la sexualidad? Influyen. ¿Por qué? Porque ¿dónde los aprendí? ¿Dónde los conocí? ¿Quién me los dijo? Y aquí es donde a muchos hombres nos afecta muchísimo, porque si nuestro maestro por excelencia ha sido la pornografía, entonces lo que traemos son un montón de ideas, de conceptos y de prácticas que queremos tener que no son las adecuadas en un matrimonio cristiano. Hay mucho que se puede hacer, ¿sabes? Sí, ya, se puede hacer casi de todo en el matrimonio, en lo sexual. Hay ciertas cositas que no. Lo vamos a hablar ya cuando sea al final, para que se despierte o hablar de eso. Eso lo va a despertar. ¿Cuáles son las creencias? ¿Cuáles son las experiencias? Rápido aquí. Las experiencias, ¿qué son? ¿Qué viví o he vivido yo en esa área? ¿Okay? De chiquito viví algo, de chiquito o de chiquita me hicieron vivir algo, sufrí abuso sexual,
De pequeño tuve muchas experiencias sexuales. De novio yo siempre tuve relaciones con mis novias. De novia yo siempre me acosté con mis novios. Tuvimos relaciones sexuales con mi esposo antes de casarnos, y esto es importantísimo, lo vamos a tratar en una pregunta. Tuvimos relaciones sexuales, nos casamos porque yo estaba embarazada. Eso tiene mucho que ver con lo que hoy están viviendo en su sexualidad. Y si se puede componer. La cultura en la que vivimos tiene que ver porque mientras más abierta sea la cultura, más prácticas hay y más eso riñe con nuestros principios bíblicos cristianos. El temor, hay mujeres que le tienen temor a las relaciones sexuales. La Biblia dice que donde hay temor, hay castigo, porque el temor trae en sí mismo castigo. Si usted teme, le va a venir un castigo. ¿Cuál es su temor? Lo que yo le estoy diciendo aquí es como para generarle ideas que usted, yo sí tengo que tengo eso, entonces busque ayuda. Busque ayuda. La falta de confianza con mi pareja. Yo le digo siempre hoy en día a los novios que voy a casar o que caso, y les digo, ¿ya hablaron ustedes de sexo un poco? ¿Hablaron de que sí, que no, qué es lo que creen que sí, qué es lo que creen que no? Ya están grandecitos como para hablarlo. Y eso hay que sentarse y hay que hablarlo. ¿Qué es lo que tú crees que sí se puede? ¿Qué es lo que yo creo que sí se puede? Mira, y te gustaría, ¿cuántas veces te gustaría a ti tener sexo cuando nos casemos? Pues tiene que tener una idea, ¿no? No, yo no sé, ahí cuando nos casemos, ahí miramos. No, platíquenlo. Más si usted ya está adulto, eso no tiene ni pecado ni nada de malo, pero es bueno entrar a un negocio tan grande como es el matrimonio con un plan. Bueno, pues casi todos los hombres recién casados le van a decir, mamita, a diario. Eso se supone que es lo que al principio le gusta a uno más. Raras excepciones, ¿verdad? Sí. Pero platiquen eso. ¿Cuáles son sus creencias entonces? ¿Tiene confianza? El dolor que estoy hablando aquí, el dolor físico, ¿no? Afecta. Es decir, porque yo he tenido consejerías casi pacientes, ¿verdad? Médicas, en las que la esposa me dio, siento dolor, y yo siento dolor, y yo siento dolor, entonces vaya a un ginecólogo. Porque sí resulta que hay ciertas condiciones en las que hay que operar, ¿verdad? Y hay que hacer cirugía para que las relaciones no sean dolorosas. O sea, algo que debe de producir placer, causa dolor, es horrible. Afecta también haber tenido algún tipo de adicción, y no solo la sexual, sino una adicción al alcohol, a las drogas, afecta porque tiene que ver con cómo nuestro cerebro está acostumbrado a recibir químicos, ¿verdad? El orgasmo es algo químico, es pura química en el cerebro. Y entonces, si nosotros estamos acostumbrados a otra química, tiene que ver el abuso, si sufrimos abuso sexual o no, y cierto tipo de enfermedades como algún diabético, por ejemplo, que si es diabético de muchos años, si no se cuida, puede tener disfunción eréctil. Y esta es una buena pregunta, ¿saben? Vamos a ver si alguien de ustedes me la hace, pero y se puede tener sexo si no tiene erección, ¿verdad? Y se puede disfrutar del sexo sin erección. Acabo de oír un podcast yo de un hombre que dio su testimonio acerca de esto, y no era cristiano, no es cristiano. El podcast me impresionó, ¿saben? La manera como este hombre enseña y es vulnerable para decir, me casé, yo tuve una vida sexual muy desenfrenada, y a los 35 años me dio cáncer de próstata, me operaron de la próstata y con eso me dejaron sin que tuviera erección, ¿verdad? Me divorcié de mi esposa, me quedé solo, 15 años después conozco a una pareja y es la mujer más bella que he conocido, y tuve que decirle que yo tenía este defecto, y nos casamos y llegamos a la noche de bodas, y yo compré
cualquier cantidad de pastillas y hasta un aparato para ver si me ayudaba, no funcionó nada. Y después de haber probado todo, dice él, tuvimos el mejor sexo que yo he tenido en toda mi vida. Porque tuvieron una conexión emocional increíble, dice. Y tuvieron sexo oral. Porque esto es lo que manda en la relación sexual. Aquí es donde se produce todo lo que usted disfrute o deje de disfrutar. El asunto aquí, jóvenes, es que enamorarse es fácil, mantener el amor es diferente. Este es un reto para todos los que son solteros, para todos los que son recién casados, o tienen pocos años de casados. Les voy a hacer, bueno, esto es para los casados, los solteros todavía no, ¿verdad? Pero para los casados. ¿Qué tienen en su mente ustedes de cómo va a ser su relación sexual cuando ustedes tengan 40 años de casados? ¿Sabe qué es lo que la mayoría de la gente tiene en la cabeza? Esos son los dos, tres años primero, ¿oíste? Después eso cambia. Y ya cuando vienen los muchachitos, cambia más. ¿Y sabes qué? Ya cuando tenés como 50 años, 55 años, 60 años, eso ya no hay. De verdad, hay un concepto metido adentro, aunque no lo diga, aunque no lo confiese, en el que a cierta edad entonces se empiezan a acomodar a que así es. Ya, esto así es. Así es. Y yo le quiero decir que en el nombre de Jesús no crea esa mentira, porque eso no es así. Porque Dios nos creó así. Solo analice a Dios a través de la fisiología que nos dejó. Por ejemplo, si un hombre es potente y es capaz de engendrar hijos, a los 75, 80 años, pues, mi abuelo tuvo una hija a los 70 años. Tengo una mi tía. Y si Dios nos dejó a los hombres la capacidad de engendrar y de producir hijos hasta una edad alta, entonces quiere decir que nos dejó la capacidad de tener placer hasta esa edad. Y cuando usted lee, mire, y cuando usted lee la Biblia, ¿usted la cree o no la cree? Ay, mire, hay ciertas cosas que sí, pero hay otras como que siento que es como que son cuentos. Si usted se acerca a la Biblia de esa manera, usted no va a poder disfrutar nada de la bendición de Dios. Porque yo no puedo decir, esto sí lo creo y aquello no lo creo en la Biblia. Y cuando la Biblia dice que Sara a los 99 años se fue a reír y dijo, a esta edad yo voy a tener placer. Así es la Biblia. No dijo voy a tener un hijo, dijo a esta edad voy a tener placer. ¿Usted cree que su bisabuelita, si tuviera a su marido, no sentiría placer? Yo creo que sí. Porque ese deseo no se va. El deseo no se juega esto. El deseo no se va. Usted lo mata. Yo he oído personas que llegan conmigo 55 o 60 años por ahí. Y cuando estamos platicando de estos problemas, una de las cosas que siempre pregunto, primero pregunto si tuvieron relaciones antes de casarse, de ley. Si usted ve conmigo, va a saber que me tiene que responder eso. Y número dos, les pregunto si están teniendo sexo actualmente, ¿verdad? Entonces, una de las respuestas que he recibido, no menos de 2 o 3 veces, es: ay, mire usted, gracias a Dios, ya mi marido ya ni me pide. Ya ella se tranquilizó en esa área. Entonces, nosotros no tenemos sexo, somos buenos amigos, somos amiguitos. Vivimos en su cama, yo en mi cama, y nos llevamos bien, y comemos juntos, salimos a pasear, y los nietos y todo, pero nosotros ya nos acostamos bien. Y qué bueno usted, porque a mí me aburría eso. A ella no se le fue el deseo, ella lo mató. Y no he tenido la oportunidad de hablar con el hombre de esa relación porque no llegan conmigo, ¿verdad? Los hombres casi no llegan, pero me hubiera gustado preguntarle a él, y usted
porque no está contando con su esposa. Entonces empecemos a poner la cosa alegre aquí. Usted le va a decir a su esposa, sí, ahorita sí. No le diga nada a su esposa ahorita, pero ¿cómo están viviendo ustedes su sexualidad hoy? Es una pregunta no sencilla, no superficial, y no se la debe de contestar deshonestamente. ¿Cómo vive usted su sexualidad con su esposo hoy? No importando la edad que tenga de matrimonio. ¿Cómo la está viviendo? ¿Está contento, satisfecho, feliz? ¿O hay alguna cosita que usted quisiera que se mejorara? Si hay una pequeña insatisfacción en esa área, va a crecer y va a permear a otras áreas de su matrimonio. Porque el sexo es lo más profundo, lo más interno que tenemos. Es el placer más grande que podemos disfrutar como pareja. Y si no estamos viviendo una sexualidad como la quisiéramos aquí, como nuestro corazón anhelara, usted se tiene que sentar a platicar con su pareja. Y aunque le dé miedo lo que le va a decir, pero o soluciona o va a tener problemas. Y cuando yo miro el pasaje que les puse de Oseas, aquí entremos a lo espiritual de la sexualidad. El sexo es espiritual, ¿no? En el fondo también. Cuando la Biblia habla de sexo, siempre lo relaciona con algo espiritual, empezando por el versículo que dice, si un hombre se allega a una prostituta, se convierte en una sola carne con ella, ¿verdad? Y cuando la Biblia dice una sola carne, no habla solamente de lo físico, habla del alma y habla del espíritu. Oiga, este principio para los que todavía tienen hijos pequeños. Ayer me senté con una señora y me contó su problema. Señora divorciada. Y su problema es que se está acostando con su novia. Entonces le dije, componga su vida no por usted, porque tal vez usted no quiere, hágalo por sus hijos. Porque Oseas dice, por cuanto tú rechazaste mi conocimiento, yo te rechazo para que seas mi sacerdote. Me olvidaré de tus hijos, dice después. Esto es algo que permea, queridos amigos. Usted tal vez no oyó nunca a sus papás hablarle de sexo, pero está viviendo una cultura que le heredaron, que usted percibió y que heredó, porque se hereda en los genes, ¿se cuenta? Eso es de que, mire, mi bisabuelo fue adúltero, mi abuelo fue adúltero, mi papá fue adúltero, y entonces, por eso es que yo soy así. Eso no tiene mucho de mentira, le cuento. Porque hoy en día, la neuroplasticidad en el cerebro y la biología genética ha identificado que nuestros genes se modifican con la conducta. Lo lindo de esto, ¿sabe qué es? Que entonces esto solo viene a corroborar Romanos 12:2, que dice, ustedes pueden transformarse a través de la renovación de su mente, porque transforman su genética cuando empiezan a hacer las cosas que Dios dice que tienen que hacer. Entonces heredan una genética, y la genética no solo es los genes. Voy a dar una clase de genética ahorita. En la genética hay dos factores que hacen que las cosas se manifiesten: nature y nurture, le llaman los americanos. La naturaleza, lo físico que traen los genes, y la crianza. La crianza es el ejemplo que recibimos, es lo que vemos, es lo que percibimos en la casa. Entonces, cuando nosotros no estamos viviendo una buena sexualidad, no necesitamos hablarlo, se permea, se siente, y espiritualmente lo trasladamos a nuestros hijos. Y cuando nosotros no les hablamos de eso, no todavía. Yo he encontrado lo siguiente. Yo he encontrado que en la medida en la que nosotros somos más libres en esa área, más hablamos de eso. Como en cualquier área.
O sea, yo soy libre de hablar acerca de la pornografía, de la masturbación, porque me siento libre. Los que no se sienten libres, no hablan, no lo mencionan. Pero si usted se siente libre en esa área, yo platicaba con mis hijas de esto. Y cuando ellas me preguntaban, ahí había una respuesta. Pero más que eso, yo estoy seguro que ellas vivieron un ambiente de una sexualidad de cierto tipo en la casa. Y eso las protegió. Hace poco hablábamos con mi esposa, fíjense, de que en el colegio, nosotros identificamos en el colegio, cuando ella estaba en el colegio, de las dos mis hijas, no estaban en el mismo grado, ciertas amigas que las mirábamos con tendencias lesbianas, que se les acercaban. Llegaban a veces a la casa y con ella, con la Pati, lo comentábamos. Yo sí, así lo mío, ¿verdad? Tengo un sentido muy, muy desarrollado en esa área porque me muevo mucho en eso. La Pati a veces me decía, no hombre, mira, vaya, si vos solo en eso pensás. Pues no, le digo, pero lo siento, ¿verdad? Y orábamos, y les hablábamos, y les hacíamos ver, y miren, hoy, todas las que nosotros pensamos son lesbianas. Están hasta en relaciones viviendo ya con pareja y todo. Y andaban ahí rondando de ver de qué manera hacían caer a nuestras hijas. ¿Qué las protegió? ¿El que yo les hablara? No. Ellas tuvieron mucho tiempo para compartir con las personas sin que yo estuviera, sin que nos viéramos, sin que nosotros nos viéramos ahí. Las protegió el ambiente que se generó en la casa, haciendo las cosas bien delante de Dios, tratando de llevarlas lo mejor posible, hablando del asunto, generando. Y les cuento que todos los que tienen hijos chiquitos, hoy en día están en mucho más peligro de lo que estuvieron mis hijas, pues, con toda el acceso que hay a través de las redes sociales. Va a pasar esto rápido. Esta no. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan conectados ustedes se sienten? Yo quisiera que cuando usted se vaya a su casa hoy, generemos una conversación. Aún los que ya tenemos más de 30 años de casados, usted pregunte a su marido, ¿vos cómo te sentís? No, ella le va a decir, no estoy preguntando yo. ¿Cómo te sentís en nuestra relación sexual? ¿Te sentís contento o no? ¿Te sentís satisfecho o no? ¿Ok? Bueno, voy a entrar a una de las preguntas, problemas frecuentes. Porque ¿cuánto tiempo tenemos ahorita? ¿Ya está? ¿Tenemos? ¿Ya? ¿A qué hora es el break? 7:45. 6:40. Entonces vamos a dar el break mejor. Porque si necesitan ir a respirar, ir al bañito. Tenemos 15 minutos. Aprovechen ahorita, entonces vamos a entrar. Yo voy a empezar con preguntas aquí. Y si usted tiene alguna pregunta, las vamos a recoger cuando nos sentemos. 15 minutos tenemos. Solo vamos a dar unas instrucciones antes de que salgamos al coaching break. Tenemos 15 minutos. Vamos a encontrar dos estaciones, del lado derecho y del lado izquierdo, así que podemos pasar. Tenemos 15 minutos y los servidores van a estar avisando para que estemos a tiempo acá. Podemos pasar.